Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Luis, ¿Te escucha? se escucha perfectamente bien, Luis. Bien, bien. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Por aquí todo bien, Luis. ¿Tú qué tal? Excelente. Ya listo para el magno evento. Gracias por estar aquí, Luis. Bueno, comento un poco para quienes nos están escuchando. No se habrán dado cuenta que no hay chat. Hay un panel, hay una cajita de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengan la pueden poner ahí. Vamos a dar prioridad a unas preguntas que han estado enviando tanto a Luis como en la cuenta de Keres para empezar a charlar un poquito y seguidamente, pues si hay algo en relación que les gustaría que siguiéramos charlando, pues escribirla por ahí y que Luis nos responda. Entonces, Luis, de nuevo, gracias por compartirnos aquí tus conocimientos en este formato que más enriquecedor que muchas veces una ponencia convencional. Sí, de hecho es que a mí lo que me interesa es que todos los que están ahora mismo presentes tengan la oportunidad de ahondar en toda la variedad de temáticas que se pueden explorar desde el punto de vista de la rehabilitación en cáncer y la rehabilitación de pacientes con enfermedades vasculares periféricas. No limitándonos a un solo tema o a un solo tópico, sino pues poder desgranar y fragmentar el conocimiento que pueda compartir o las experiencias que pueda compartir con cosas que ellos mismos o ustedes mismos hayan eh, tenido en algún momento de su vida estudiantil o vida clínica o investigación, etcétera, y pues enriquecerlo. O sea, finalmente creo que es más útil un ejercicio donde haya diálogo, un ejercicio donde haya debate, ¿por qué no? Reflexión en tiempo real, que una ponencia o una charla que se convierte en un monólogo en donde solamente pues es repetir información o sea, que da un límite a lo que se puede explorar sobre distintos temas. Y creo que el formato se presta finalmente. Creo que somos también buena cantidad de personas ahorita conectadas. Entonces, en cualquier momento pueden lanzar una pregunta. Hay algunas que ya están preestablecidas, pero yo prefiero dar prioridad a, a las preguntas que se hagan ahora mismo en vivo, ¿no? No sé si Rafa quiera o alguien quiera plantear alguna pregunta sobre algún tema relacionado a rehabilitación en cáncer, paciente oncológico, cosas que sepan, dudas que tengan, o en contexto vascular periférico venoso, linfático, este tipo de cosas. Si no hay ahora mismo alguna duda, ahí está el primero, excelente. Eh, Vamos a ir metiendo las que nos hayan hecho, que también son una cantidad interesante, pero pues lo más importante y los protagonistas son ustedes. Les recuerdo solamente que para una adecuada participación hay que poner la pregunta en la cajita. Veo que hay varias manos levantadas, pero es necesario escribirlo ahí. Y bueno, si quieres, Luis, comenzamos con una Ujú, que es una pregunta que te han hecho a ti, que te comentaron por privado, pero se relaciona ujú. bastante con una que me hicieron a mí ayer y es un tema, pues, al final vascular. Estoy hablando de enfermedad arterial Ok. periférica y alguien te ha preguntado, en pacientes con diabetes y enfermedad arterial periférica, ¿se puede utilizar compresión para el cierre de una úlcera en el pie? De hecho, habría que definir primero cuál es la causa de la úlcera, ¿sí? Porque pasa mucho que un paciente con diagnóstico previo de diabetes tiene una úlcera de origen venoso y dicen, ah, es pie diabético, porque el paciente es diabético. Y no, la entidad clínica de la, por ejemplo, úlcera venosa en un paciente diabético puede estar de manera prácticamente pura. Y en ese escenario, pues el paciente, si no tiene alguna alteración arterial periférica, un índice tobillo bajo, tobillo brazo por debajo de 0,7, puede hacerse prácticamente una compresión convencional, como si se tratase de una úlcera venosa. Sin embargo, en aquellos pacientes en donde haya una alteración por encima de 1,4 en índice tobillo brazo, o sea que las arterias sean incompresibles y no se pueda evaluar, serían candidatos a... Se puede tomar el riesgo de hacer la compresión o ejecutar técnicas de contención,
que ayudan a que exista un mejor retorno venoso, un control del edema y gestión de la situación vascular sin poner en riesgo la situación arterial. Pero habría que definir, y lo que les comentaba prioritariamente es el origen de esa lesión, de esa úlcera. Si fuera de origen venoso, tener en consideración el ITB, el índice tobillo-brazo, que tomar el riesgo, si se considera como prudente en caso que las arterias no sean compresibles, que tengamos una alteración por encima de 1.4, 1.3, que es lo que se considera normal, y por debajo de 0.06, 0.05, 0.04, que ya serían isquemias más críticas, em, mandarlo a angio. O sea, mandarlo a angio a pesar de que teóricamente fuese candidato porque el motivo de la úlcera fuera venosa. Si se tratara de pie diabético, siempre debe de haber una evaluación mucho más estricta. Hay casos en los que es necesaria la angiografía. Es necesaria la angiografía, además, o sea, el índice tobillo-brazo se queda limitado, o la pletismografía, en donde se toma el índice tobillo-brazo en consideración con el pulso y la tensión arterial que se genera en el primer dedo del pie, por ejemplo. Mm. Y bueno, ya se complejiza el cuadro. La respuesta es clara, ¿no? O sea, dependiendo el caso, será prudente o no ejecutar terapia compresiva convencional o una estrategia de contención, o limitarse a no hacerlo hasta no tener más datos que nos den la posibilidad de decidir si es seguro o no ejecutar ese tipo de procedimiento en los Mm. pacientes, sobre todo en presencia de microangiopatía periférica e isquemia avanzada y otro tipo de desórdenes. Entiendo que cuando hay un componente biomédico severo, en el caso de un paciente vascular grave, la opción es la que es derivar o hacer los estudios competentes. Pero cuando la patología no hay un componente biomédico tan grave, hay que valorar un poco, poner una balanza, ¿no? ¿Qué Clínicamente, prefieres? ¿Si la arteria claro, o la úlcera? Se vuelve exactamente. una estrategia de razonamiento que no viene en los artículos. Cada vez creo que confunde a las personas, ¿no? Ven el artículo y dicen no se puede. Entonces ya es como si fuese algo contraindicado. Hay un dicho muy importante que es la clínica manda. La clínica manda. O sea, finalmente tú tienes que tener ciertos datos clínicos objetivos, ciertos datos subjetivos del propio paciente y un análisis en función de la experiencia que tengas para saber qué tanto exponer a tu paciente o no a un riesgo determinado con X intervención. En este caso, la terapia compresiva, desde luego que supone un riesgo. O sea, una terapia compresiva mal ejecutada con materiales inapropiados en el paciente inapropiado puede ser causa de situaciones graves, o sea, desde Mm. trombosis o isquemia empeorada que provoca daño neurológico periférico irreversible o parcial, y son cosas indeseables. Pero finalmente también esto te lo da la propia experiencia para interpretar los datos clínicos con lo que teóricamente debería de hacerse en un escenario así. Claro. Al final es lo que realmente es la medicina o la fisioterapia basada en la evidencia y no solamente una Exactamente. lectura de papers, ¿no? Sí, claro, es sumamente intransferible de manera em, perfecta lo que nos dicen los documentos o las guías clínicas a un entorno individual. O sea, la Sí. individualización es la base de la intervención, pero Claro. basado en lo que más probablemente le puede ayudar a mi paciente con el menor riesgo posible. Mm. Al final los estudios son conjuntos de datos y tendencias y no son extrapolables a la realidad clínica individual del individuo que tenemos enfrente. Exactamente. Mm. Han empezado a llegar las preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Si quieres empezamos Bien, a dar lectura a la primera. Y Liz adelante, pregunta, adelante. ¿qué requisitos debe tener un paciente con linfedema posterior a una resección de ganglios por cáncer para poder iniciar con drenaje linfático? No hacemos drenaje linfático, para empezar, porque el drenaje linfático está comenzando a entrar en desuso, porque no hace lo que pretende hacer, que es eliminar una gran cantidad de fluidos y disminuir el volumen de la extremidad. La pregunta es, ¿para qué haríamos drenaje linfático? Bajo la respuesta que tengamos a esa pregunta, tendríamos que ver si se trata de una intervención costo efectiva, es decir, que tenga bajo costo para el paciente o para el sistema de salud o para mí en tiempo, en recursos, y que tenga alta tasa de
efectividad para lo que pretendemos utilizar esa herramienta. Hablando del drenaje linfático manual, tendríamos que limitarnos a decir, bueno, tiene una utilidad en sensaciones subjetivas del paciente, sensación de bienestar temporal, sensación de, en algunos casos, alivio de la percepción de tensión cutánea, alivio de la sensación de pesadez de la extremidad, pero es muy costoso, ¿no? Finalmente, en tiempo y recursos, ganar este tipo de rasgos positivos si lo que buscamos es disminuir la discapacidad y disminuir el volumen de la extremidad. Entonces, al menos nosotros que nos dedicamos plenamente a este tipo de pacientes, lo tenemos sumamente limitado el drenaje linfático manual a, lo platico todo el tiempo, a situaciones paliativas, donde el paciente necesita una experiencia de bienestar, aunque sea temporal, y sí que contribuye a este tipo de intervención. Cuando lo que queremos es reducir el volumen de la extremidad, hay varios criterios. Por ejemplo, International Society of Lymphology propone que ya es un linfedema establecido cuando hay en 3 de 5 medidas de circunferenciales de la extremidad, 2 centímetros de diferencia con respecto a la contralateral. Se tiene que evaluar clínicamente el comportamiento de la extremidad, porque hay linfedema en etapa 0, 1, 2 y 3. En caso de que se encuentre en etapa 1 o etapa clínica 2, ya es candidato, lejos de drenaje linfático manual, que lo vamos a dejar como un elemento opcional, ya es candidato a una terapia compresiva que busque reducir el volumen y mantener ese volumen. Entonces, en ese sentido, nuevamente la clínica manda. Si hacemos un review de las etapas clínicas del linfedema, la etapa uno es aquella que se comporta como itinerante entre el volumen basal de la extremidad y un incremento a lo largo del día que mejora con descanso, durante la noche, durante el reposo. La etapa clínica 2 es un aumento de volumen que ya permanece basal y puede tener esta itinerancia de comportamiento, pero ya no vuelve a un volumen basal no patológico o similar al de la extremidad sana. En ese sentido, pues desde esos momentos ya es candidato el paciente a una intervención para revertir el volumen y mantenerlo. Si se encuentra en etapa clínica uno será una intervención de terapia compresiva con el fin de mantener un volumen y evitar que progrese a etapa 2 o etapa 3. Mm. Es muy curioso esto que comentas porque creo que la formación clásica y quien tiene el monopolio, digamos, del linfedema a nivel empresarial, pues son estas Leduc, marcas registradas que tienen como opción principal, si no la única, la disminución de, bueno, el uso de drenaje linfático. Y de hecho, también es divertido porque una de las preguntas más frecuentes de tu curso es ¿por qué Luis no habla de plesoterapia? ¿Por qué Luis no habla de drenaje linfático como si fuese un error, ¿no? Ujú. En el conocimiento que se comparte, cuando el error quizá es la base que tenemos cada uno. Claro, y es que realmente esto no es algo que yo inventé. O sea, si hacemos realmente práctica basada en la evidencia, es hacer una revisión estricta de la literatura científica y analizar esos estudios que están disponibles y abiertos prácticamente a todo profesional y te van a llevar a una conclusión profesional que te va a hacer tomar decisiones de incluir, limitar o evitar cierta intervención. Eso en lo personal, pero si te vas a lo menos indagatorio a modo individual, las guías de práctica clínica son muy claras. Sí, las guías de práctica clínica que son evaluaciones súper estrictas, multidisciplinarias, transversales y longitudinales sobre lo que se debería de estar haciendo principalmente para una población concreta en un contexto patológico y tomando en cuenta la multidisciplinariedad y los pronósticos de diferentes situaciones que puedan atravesarse en el transcurso de una enfermedad determinada, como en este caso pues hablamos del linfema, pero así aplica un montón de cosas. Ahora que hablas de esta interdisciplinaridad y abordar diferentes dimensiones del paciente, hay una pregunta que mandaron en el chat que era non este, cuando lanzaste las preguntas, que era ¿qué ejercicios y dieta para evitar aumento de volumen del linfedema sin necesidad de manga de compresión? Claro. Eso es interesante porque de hecho esa pregunta la hizo un paciente. Entonces, digo, la gran aspiración y expectativa del paciente es
que sin necesidad de algo muy complicado pueda resolverse de manera permanente el linfedema en lo general. Y es una expectativa limitada y falsa, porque pues el linfedema al momento no tiene una cura, ni quirúrgica ni no quirúrgica. Em, lo que desde ese aspecto sí que puede contribuir positivamente a que el paciente experimente menos progresión o en la velocidad del aumento de volumen de la extremidad o una mejor tasa de mantenimiento, no existe como un alimento o no existe como un ejercicio, sino que existe como el impacto de la alimentación en el estado de salud general y el impacto del ejercicio en el estado de salud general. Cosas que se saben perfectamente es que a mayor índice de masa corporal, sobre todo relacionado a masa de tejido graso, no solamente visceral, sino también subcutáneo, va a haber un peor pronóstico para el linfema. Aumenta la tasa de evolución, incrementa la tasa de empeoramiento, de complicaciones, discapacidad, tendencia a que haya hábitos de actividad más limitados. Entonces se retroalimentan estos aspectos. Entonces no se trata de que haya una dieta o un alimento, sino que cada individuo va a necesitar llevar un esquema alimenticio que le sea adecuado a su estilo de vida y que primero ayude a evitar que progrese la cantidad de masa grasa en su organismo y de ser posible que ésta tienda a reducir y aumentar la masa muscular. Y eso se logra por ejercicio y se logra por alimentación. Mm. Entonces, no son intervenciones finalmente aisladas ni específicas, pero sí impactan en la historia natural de la enfermedad, hablando del linfedema concretamente. Y ahí el papel que puede tener un fisioterapeuta en ese tipo de conocimientos y recomendaciones, ¿cómo lo delimitarías? Es educación, justo tratar de transmitir esta información al paciente de modo asertivo y de modo respetuoso es clave, porque finalmente yo no le voy a dar una dieta al paciente, aunque sepa y tenga una idea de, en lo general, qué podría serle perjudicial o qué podría serle benéfico, yo lo que trato es de interconsultar al paciente hacia un especialista en nutrición clínica, si es un caso complejo, o un especialista en nutrición para el tipo de población que represente mi paciente y transmitir que no se trata de hacer una dieta, sino que se trata de aprender a tener un estilo de alimentación que le sea adecuado para sus características de sexo, de edad, de actividad, de patologías o comorbilidades y generalmente pues eso es lo que debería hacerse. Cambiar el estilo de alimentación. Hábitos, gustos, es lo mismo pero desde el lado nutricional, ¿no? Mm. Una intervención Claro. biopsicosocial desde el lado nutricional. Y eso de cambiar el estilo alimenticio suena mucho mejor para el paciente que una dieta, que ya suena Claro, régimen. sí, Mm. exactamente, totalmente. Y se rechaza por definición. Claro. O Bueno, se abandona, tiene claro. vigencia. Mm. Una pregunta de José Luis en el chat. Dice, ¿es importante mejorar la condición física de los pacientes, en concreto sobre el VO2 max? ¿Utilizas el test de Cooper para medirlo o qué estrategias tienes para tus pacientes para obtener sus valores? Esta pregunta es buena y es muy interesante porque el VO2 max o el volumen de consumo de oxígeno máximo que puede desarrollar un organismo es un factor de predictibilidad de mortalidad en pacientes oncológicos y esto es súper importante tenerlo como referencia, pero en la clínica diaria es imposible sacarlo sin que hagas una prueba de esfuerzo. Esa es la realidad. Y una prueba de esfuerzo es costosa. O sea, tienes que tener un analizador de gases, revisión de lactato, cicloergómetros validados, o sea, un montón de equipo técnico que ni siquiera está popularizado en todos lados y no en todos lados donde lo hay lo saben utilizar. Entonces, test de Cooper es un modo de calcular de manera indirecta o estimar el VO2, no max, pero sí pico, porque el volumen de consumo de oxígeno máximo solo es calculable en laboratorio. Solo hay pruebas como Cooper, se tendría que hacer en poblaciones pues prácticamente sanas, que pueden correr y que son candidatos a este tipo de prueba. Y la mayoría de nuestros pacientes no son candidatos a este tipo de test. Lo que está validado en contexto oncológico y que nos ayuda a calcular el VO2 pico, que eso sí se puede calcular, estimar de manera indirecta, es el 6-Minute Walk Test.
Minute Walk Test, se han hecho diferentes estudios en donde se trata de, pues, hacer esto y calcular cuál es el volumen de consumo de oxígeno pico formulado por distancia recorrida en función del tipo de superficie sobre la que se hace, sobre un suelo duro, sobre una banda o sobre cicloergómetro, por ejemplo. Y se han obtenido datos de grandes poblaciones sanas y son como las mejores referencias. Porque si quisiéramos alta especificidad de este test en VO2, tendríamos que sacar el cálculo de qué es lo normal en cada tipo de cáncer, en cada tipo de diagnóstico, en cada tipo, y es imposible. O sea, es clínicamente imposible. Entonces, nuestras mejores referencias son aquellos estudios poblacionales muy grandes donde se ha calculado el VO2 pico de manera indirecta. Entonces, sí es algo que hacemos en la clínica, no lo hacemos con todos los pacientes, sino con aquellos en los que son candidatos a ser sometidos a este tipo de prueba y a los que sabemos que nos va a ser útil calcular este tipo de dato, que finalmente es un dato de salud metabólica y cardiovascular. Vale, para poner esto en contexto, Luis, cuál es la diferencia entre el VO2 máximo y el VO2 pico? El VO2 máximo es la máxima cantidad de oxígeno que puede utilizar tu organismo durante el esfuerzo, durante sus procesos de producción de energía. El VO2 pico intenta estimarse acercándose al máximo. O sea, literalmente el máximo se logra cuando te expones y llegas a un pico y a partir de ahí ya no sube y empieza a descender. Ese fue el máximo. Pero como yo no puedo llevar al paciente al fallo, es como llevar al paciente al fallo en consumo de oxígeno, yo trato de aproximarme cercano al fallo y estimarlo indirectamente cuál podría haber sido su consumo pico sin llevarlo al fallo. Vale. Es, Andrea, es impreciso, pero son referencias solamente. que son muy útiles para la clínica, las referencias. Sin Sí, claro, son, referencias, estamos perdidos. claro, y este tipo de pruebas como el 6 Minute Walk Test están validadas por grupos de edad, por sexo, y han sido plenamente aplicadas en contextos hospitalarios, en contextos clínicos, y son muy prácticas, son económicas y se pueden hacer, ¿no? Pero finalmente también necesitas interpretación de datos clínicos, primero para decidir si tu paciente debería de hacer ese tipo de prueba o decidir si el paciente, los datos que te arrojó son más o menos fidedignos, Mm. porque hay muchos otros factores que se van a involucrar en el desempeño del paciente durante este tipo de prueba. Si sabes hacer bien el 6 Minute Walk, ya tienes la mitad de la consulta ganada. Es la- Difícil, difícil tener la mitad de la consulta ganada, pero al menos tienes un buen dato de referencia, que Claro, finalmente se tiene que correlacionar y pero cruzar con otros datos de referencia que ya, tienes que es que obtener. aquí en un montón de... Me refería a poblaciones, porque el 6 Minute Walk tanto te Ah, sirve en un claro, paciente oncológico, en un paciente con problema respiratorio, en fragilidad, te sirve en claro, todo. en otras poblaciones, sí, sí, Claro. sí, Eh, definitivamente. Andrea pregunta, si mi paciente no presenta signos de linfedema, ¿se le puede recomendar el uso de manga compresiva de manera preventiva junto con fuerza? Si mi paciente, habría que eh, determinar cuáles son las características clínicas de ese paciente. No presenta el linfedema, ok, pero es un paciente que tuvo cirugía de mama, sí, ok, ¿qué tipo de cirugía? ¿Con disección o sin disección axilar? Con disección axilar. Ok, ¿qué tipo de disección axilar tuvo? O sea, ¿cuántos ganglios linfáticos quitaron? A mayor disección axilar, mayor riesgo de desarrollo de linfedema. Hay que correlacionar esto con otros datos, factores de riesgo para desarrollo del linfedema. Tuvo complicaciones de la herida, tuvo complicaciones del drenaje, tuvo infección en la región quirúrgica, tuvo antecedentes trombóticos, tiene comorbilidad como hipertensión, enfermedad metabólica, obesidad, etcétera. Y a partir de ahí, o sea, correlacionando la historia clínica y otros factores de riesgo, hacer como un cribado que te permite estimar el riesgo. Si es un paciente que tiene mayor riesgo de desarrollo de linfedema en función de este cribado y análisis de datos, tiene indicación altamente recomendada de uso de compresión profiláctica. Y eso está de consenso. De hecho, eso, en el consenso que tuve la oportunidad de participar con el MASC, se estipula ahí, o sea, que
si hay los recursos y el paciente es de riesgo para desarrollo del linfedema, se le debe de prescribir la manga de compresión. Y la otra, ¿cuál va a ser la continuidad oncoterapéutica? ¿Va a ir a radioterapia? ¿No va a ir a radioterapia? ¿Dónde va a ser la radioterapia? Región, no sé, cervical, axilar, región mamaria, se tiene que evaluar también, es otro factor de riesgo. Entonces, a mayor cantidad de factores de riesgo y motivos del linfedema, que son linfadenectomía y radioterapia, sí o sí tendrá que ser candidato a esto, en ausencia de un mejor estudio como un protocolo de vigilancia por bioimpedancia o análisis por linfofluoroscopía, análisis anatómico del sistema linfático posterior al trauma linfático con linfofluoroscopía. Vale, hay una pregunta en el chat que habla de cuántas horas se debería llevar una vez el linfedema está estable. Esta pregunta la has respondido un poco, creo yo, con lo que has dicho de según las características previas que existan, las comorbilidades, ¿o no? Más o menos, porque cuando ya hay presencia de linfedema, ya está deteriorado el sistema linfático al punto en el que va a presentar sintomatología. Entonces, la respuesta es muy, muy similar a el hecho de, por ejemplo, ¿cuándo utilizas tú los lentes? Cuando no ves. ¿Y cuándo no ves? A ver, esto se va a ver una falda circular. ¿No? Cuando no llevo Cuando los no los lentes. tienes puesto. Claro, Exacto. No es no falacia es circular. circular. Es que si quieres que los lentes funcionen y si quieres evitar presentar sintomatología relacionada a una enfermedad visual, tienes que usar tus lentes. Mm. Entonces, en el caso del linfedema es exactamente lo mismo. Si el paciente, si llegó a un estado estable del linfedema, se redujo, lo que tú quieras, si el paciente quiere mantenerse en ese estado, tiene que utilizar compresión y la va a tener que utilizar el mayor tiempo posible. Claro, hay muchísimos tipos distintos de compresión. Hay mangas, hay sistemas de velcro, hay vendajes, y cada uno tiene pros, contras y características muy únicas y muy eh, indicadas para ciertos momentos, y eso se decide en función también de las características de lo que hay disponible para ofrecer compresión al paciente. Mm. Hablando en términos generales, la compresión por manga se debe utilizar durante el día, durante actividad. ¿Cuándo se puede prescindir de ella? En lo general por la noche, pero habrá pacientes que tengan que usar, en ausencia de manga, vendaje por la noche, Mm. vendaje especial. Pero esto ya, o sea, ya se vuelve más complejo en la medida en la que se quiera ahondar más en ello. Hay algo que mencionaste en respuesta a la pregunta anterior y era que dependía también de cuántos ganglios se habían extirpado. ¿Cuántos ganglios Ujú. tenemos en las axilas? Uf, puede haber más de 30, puede haber desde 11. ¿Hay manera O de sea, cuantificarlos? sí, haces una cirugía y ves. Nada más. Sí, y los tendrías que buscar individualmente. O sea, no se puede, porque son variantes anatómicas. Mm. Todos tenemos ganglios, ahí se estima más de 600 en todo el cuerpo, eh, pero los ganglios linfáticos superficiales de la región axilar, 30, 35 y varía, ¿no? Porque cambia por disposición anatómica el sitio de los ganglios. Hay una cosa que se llama niveles de Berg, que es justo la disposición anatómica de los ganglios linfáticos de la axila, pero no es exactamente igual ni uniforme en todos los pacientes. Entonces, la única manera de saber cuántos ganglios quitaron es el reporte del cirujano o el histopatológico, pero no nos dicen, quitamos 10 de ¿De 30 cuántas, no? No, disponibles. no tienes ¿De el cuántas? porcentaje. No se puede Mm. saber. O sea, lo que puede ser de mucho impacto, quitar 10 en un paciente, puede ser de no tanto impacto, quitar 10 en otro, porque uno tenía menos y uno más ganglios Claro, totales. si uno tenía 11 y el otro tenía O, 30. exactamente, o configuraciones de los vasos linfáticos tributarios de esos ganglios distintas, configuraciones distintas o Mm. variables. Mm. Entonces, por Sí. eso, por sí solo el número de ganglios no nos dice el riesgo, sino que tienes que hacer un análisis completo de otros factores. A ver, por lo que dices es muy sencillo contarlos. Deberían homologar un poco normalizar esa práctica de N- contarlos y ponerlos en una. No, no es tan sencillo porque están a diferentes profundidades. Entonces, si está determinado hacer una cirugía que no tiene que ser tan profunda, tan ablativa por el tipo de tumor, ir más profundo solo para contar ganglios es un daño innecesario. Vale.
Bueno, Y pues, una cirugía entre más ablativa, entre más profunda, más tasa de complicaciones y más situaciones indeseables. pues hay que aprender a trabajar bajo incertidumbre. Es que eso es incertidumbre. Y una manera de quitar la incertidumbre es por la linfofluoroscopía. Entonces hay que empujar hacia que los institutos desarrollen pues inversión en este tipo de equipos que nos ayuden a tomar decisiones basadas en la anatomía posterior a un evento quirúrgico de mama Es el equipo o que tú inguinal. hiciste Es un equipo que yo hice a bajo costo, ¿no? a Además. bajísimo costo. Luis, hemos hablado mucho del linfedema y también del linfedema. O sea, lo primero que se nos viene a la cabeza pues son extremidades. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo si no estoy mal informado. Y una parte que creo que es, por lo menos para mí, en mi cabeza complicada, es el linfedema en cara. Ujú. ¿Cómo El se linfema, trata el linfedema en cara? sí, por ahí dice Andrea, no ha tenido ninguna complicación y solo retiraron ganglios centinela. Si presenta obesidad y le van a realizar radioterapia, pues ya tiene más factores de riesgo. O sea, el que hayan realizado centinela, quitan un ganglio, pero si ese ganglio era crítico para gran cantidad de vasos que vienen del brazo, pues con ese tiene. Es menos, teóricamente es menos riesgo, pero no lo garantiza. La probabilidad nunca es igual a cero. Y hay más factores de riesgo como la radiación y la obesidad. Entonces, pues eso ya es decisión del clínico tratante decidir si le indica o no una prenda de compresión en función de un análisis todavía más exhaustivo de su historia clínica, cómo vive, a qué se dedica, bla, 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 este tipo de cosas. Volviendo, linfema en cara. Eh, Puede haberlo de origen primario y relacionado a cáncer. De origen primario, sí es menos el que hay y es de muy difícil gestión, porque usualmente cuando hablamos del linfedema en cara, muchas veces se correlaciona a síndromes de malformaciones linfáticas generalizadas, al menos hablando primario. Y cuando hay malformaciones linfáticas generalizadas, hablamos de malformaciones linfáticas mediastinales, por ejemplo. Y son personas que hacen luego quilotórax, ¿sí? Y tienen infecciones repetitivas de vías aéreas y tienen riesgo de mortalidad por ello, o que hacen edema en mucosas, en tracto respiratorio, en tracto digestivo, y se complejiza muchísimo más. Y el tratamiento desafortunadamente está muy limitado porque necesita compresión. Se le puede quizá ayudar al paciente a que realice ciertas maniobras de drenaje a lo largo del día y todo esto, pero es una alteración generalizada del sistema linfático de la cara. Entonces se vuelve muy difícil de gestionar. En estos casos se le indica a los pacientes que utilicen compresión nocturna. Y esto puede ser desde uso de espumas de recorte especial que se colocan en el rostro, vendajes especiales que se colocan en cabeza y cara, cuello, en ciertas zonas, no todo se puede comprimir, o máscaras de tejido plano parecidas a las que usan, bueno, tal cual las que utilizan en quemaduras para evitar la cicatriz hipertrófica por quemaduras en cara. Se usan estas, pero de una compresión muy inferior a las que se utilizan para quemados. Y cuando se trata del linfedema relacionado a cáncer en cara, casi siempre es porque retiran una gran cantidad de ganglios linfáticos supraclaviculares, cervicales y profundos de esta zona y desafortunadamente se comienza a dematizar la cara. Pero también en los escenarios donde probablemente más suelan verse es cuando hay neoplasias inoperables creciendo en estos de ganglios linfáticos. Y en ese escenario tiene muy mal pronóstico, porque una neoplasia pues va a continuar creciendo, destruyendo, generando necrosis regional y va a llegar el punto en el que el paciente está pues prácticamente todo edematizado, va a necesitar alimentación parenteral, sonda nasogástrica, soporte vital para la respiración, traqueostomizarlos, este tipo de cosas, porque el edema no solamente es superficial, o sea, el linfedema no solamente es superficial, sino también profundo, en los tractos, como te decía, respiratorios y digestivos. Entonces sí que lo hay, pero estamos más limitados a lo que nos encontramos en estos escenarios. Hablando de materiales y también de, eh, pues del linfedema. Es una pregunta que nos puede quizás saltar las alarmas a más de uno, por lo menos de entrada, pero creo que tiene su lugar. Y esta es, ¿el kinesiotape puede ayudar? A reducir volumen, no. A contener volumen, sí.
Sí, porque finalmente es un textil, es una venda, es un textil elástico que se adhiere a, a algo que es todavía más elástico, que es la piel. Entonces, al estar adherido y tener punto de anclaje, evita la expansión de la piel por donde pasa. No es tanto que coloquemos en pulpo y drena para aquí o drena para allá. Eso está anatómicamente predeterminado. No importa para dónde pongas la base, eh, el efecto es sobre la piel. Evita la expansión de la piel, pero no cumple con un efecto de compresión como para que resuelva el volumen Mm, del linfedema. Los argumentos son, "Ay, es que levanta la piel y se abren los capilares linfáticos, etcétera". No levanta la piel, estamos al vacío, estamos realmente al vacío y los capilares ejercen su función en cuanto hay movimiento con o sin tape colocado. Y las evaluaciones están sesgadas, son de muy mala calidad. De hecho, acaba de salir este año un gran metaanálisis, una gran revisión sistemática que evalúa más de 100 estudios relacionados al uso de kinesiotape para linfedema. Y de los más de 100 estudios que evalúa, solamente 7 fueron elegibles. mm. Solo 7 estudios fueron elegibles. Y de los que fueron elegibles, se observa aún muchísima heterogeneidad en el tipo de estudio, en el De tipo alto nivel de sesgo, ¿no? Al final. de alto nivel de sesgo, ajá. Mm, Entonces la conclusión es, el tape no reduce el volumen. ya. Mm, sí, lo que reduce el volumen es que haya compresión. Para un postquirúrgico podría tener su espacio. Creo que tiene su espacio, sobre todo porque limita la expansión. Si limita la expansión, los fluidos van a ir hacia donde tengan que ir, Mm, por solo leyes hidrostáticas. Otra cosa es, por ejemplo, habría que validar, o no validar, habría que tomar en cuenta que el tape, pues al adherirse sobre la piel, puede representar un riesgo de lesión en ese paciente. Y lo que no queremos es que pacientes con linfedema tengan lesiones en la piel, porque es una extremidad inmunocomprometida, porque es una extremidad que al no haber esta respuesta inmunológica eficiente, es más vulnerable a infecciones oportunistas, básicamente. mm, Entonces, se tiene que evaluar individualmente y ver si vale la pena o no ofrecerle al paciente este tipo de intervención. Sí lo hemos llegado a utilizar nosotros, desde luego, pero también en casos muy, muy particulares. a ver, hay que irnos acercando cada vez a una fisioterapia de precisión, ¿no? Con el paciente. Exacto, exacto. Mm. Cindy pregunta, ¿qué pasa con los linfedemas en abdomen? La mejor forma de tratarlo sería con drenaje o igual que en cara. Habría que ver la causa del linfema en abdomen, ¿no? O sea, no sé si quiera ahí ahondar un poco más en eso. eh, o sea, linfema en abdomen, si me hablas de una persona con obesidad mórbida, no hay nada que podamos hacerle terapéuticamente, aunque le hagas drenaje 24/7. El problema es la cantidad de tejido adiposo y el colapso del sistema linfático de toda la región abdominal. Mm, No, el tratamiento es otro, el tratamiento es otro. Linfema en abdomen, de origen neoplásico, o sea, si hay un tumor creciendo ahí en vasos profundos y además hay ascitis en la cavidad abdominal, pues desde luego no se va a poder comprimir, es de mucho, mucho riesgo y muy limitada lo que podemos hacer con esos pacientes. Y linfema en abdomen, que no sea maligno, o sea, que no haya involucrado una neoplasia creciendo en ganglios, por ejemplo, inguinales o ilíacos profundos, este tipo de estructuras, sí que puede comprimirse, pero más que comprimirse con búsqueda de reducción es contenerse. Ahí el tape quizá pueda jugar un papel no tanto para reducir, sino para evitar que empeore, y existen fajas especiales para que haya contención abdominal. Hay elementos de compresión especiales para la contención abdominal, pero volvemos a lo mismo. Habría que entender cuáles son las características del paciente para poder definir qué es lo que podemos o no ofrecerle y dar un pronóstico, porque también, al menos en fisio, no están acostumbrados a dar malos pronósticos. O mm. sea, el pronóstico es Ni malo buenos, no para... estamos acostumbrados a determinar que hay una patología y aventurarnos a decir cómo va a Claro, sí, avanzar. o sea, se tiene que dar un pronóstico en función de lo que hagamos, entonces no son respuestas absolutas.
como en cara, cualquier parte del cuerpo se puede comprimir, incluso región genital, pero tiene sus propias indicaciones, sus propias características, sus propios riesgos y sus propios beneficios. O sea, el que diga que hay una solución para todo, una panacea para cada cosa, pues está muy lejos de la clínica real. Mm. Hay una pregunta de Itza que de hecho se disculpa, pero yo creo que la pregunta es bastante válida. Y es si la presión de la manga, yo cambiaría un poquito para enriquecer un poco más, si en general cualquier material, llámese media o demás, ejerce la misma presión a lo largo de toda la Ujú. extremidad. Ninguna manga o media de grado médico debería de ejercer la misma presión. O sea, está bajo, el comentario está bajo el supuesto de que hacen la misma presión, pero en salud vascular, en enfermedad venosa, en enfermedad linfática, en ningún elemento de compresión debe de hacer la misma presión a lo largo de la extremidad. Hay un concepto que se llama gradiente descendiente y eso es que el elemento que está ejerciendo compresión sobre el cuerpo debe de tener una paulatina disminución de la compresión conforme se aproxima a la región más proximal, es decir, donde más presión hay es la región más distal, donde menos presión hay es en la proximal, y esta presión tiende a desvanecerse paulatinamente conforme se aproxima al final de la extremidad. O sea, más presión en lo distal, menos presión en lo proximal, formando un cono de presión. Entonces, las de grado médico. Ya, si tú no ves que la caja dice gradiente de presión 20-30 milímetros de mercurio, tienen que tener dos cifras, una es la presión distal, la más alta, y la otra la presión proximal, la más baja. Si no tiene ese gradiente, ni siquiera estipulado, pues no es de grado médico. Y hay otra cosa que, así como en México tenemos, por ejemplo, la COFEPRIS o en diferentes países tienen su sistema de sanidad que regula equipos, aparatos, etcétera. En muchos países como España, Francia, Alemania, Reino Unido, tienen algo que se llama compression class. Y es que en ausencia del ser explícito, el 20-30, 30-40 o 15-20 milímetros de mercurio que debe traer cada producto, tienen un CCL1, CCL2, CCL3 y cada uno significa algo en algún país. Entonces, dependiendo del origen del producto, tú tienes que ver si está cumpliendo las normas del país donde lo produjeron y averiguar qué CCLs manejan en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos no está estandarizado. Entonces, pueden etiquetarlo con CCL X, Y o Z, pero no sabes realmente cuál es la compresión que hace si no está explícitamente marcada porque no está regulado por la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos. Mm, Tendrías que ir directo a la datasheet del producto. mm. Bueno, hablamos de, hay muchos materiales, hablamos de kinesio, y hay algo que se nos escapa mucho que es más común quizá. La venda elástica, ¿hay algún uso para ella? Mm, Todos los materiales que puedan ejercer fuerzas sobre el organismo tienen un efecto sobre él. Entonces, creo que desde el punto de vista de tratamiento del linfedema, lo que se debe de utilizar por definición, y no solo el linfedema, me refiero a enfermedad venosa también, úlceras venosas también, flebolinfedema y cualquier entidad clínica que involucre sistema linfático y sistema venoso debe utilizar tracción corta. Y eso no es venda elástica, de hecho es venda de poca elasticidad. Las vendas elásticas o de tracción más larga quedan a reserva de un sujeto que sepa lo que está haciendo y que sea muy responsable del efecto de una venda de tracción larga sobre lo que ocurre con el paciente. O sea, finalmente es como si te dijera, eres Checo Pérez o eres Verstappen o cualquier piloto de Fórmula 1 y tú tienes un auto de Fórmula 1, tienes un Ferrari u otros carros deportivos y tú vas a una competencia de Fórmula 1, pues tú deberías de elegir el que sea más adecuado para ese tipo de tarea, ¿no? El que elijas otro carro, o significa muy bien que sabes por qué lo estás eligiendo y crees que puedes tener un buen desempeño con ese tipo de herramienta, pero corres otros riesgos. O un funny car de esos larguitos que agarran como 800 kilómetros por hora en una milla, ¿no? ¿Sabes lo que estás haciendo? Ok, no es que tenga un uso, sino que queda muy limitado su uso
cuando ya tenemos una intervención base o una recomendación alta por su seguridad, por su efectividad, por su disponibilidad con tracción corta. Entonces, esa sería la respuesta. O cosas que no se deben de usar, por ejemplo, es la que en España llaman venda crepé. Esas no. Las vendas estas de algodón Es así que no tiene tejido que lugar. se utilizan, no tienen el más mínimo lugar en tratamiento de patología vascular, ni el más mínimo. Vale. Em, ¿Hay alguna contraindicación respecto a los ejercicios para el linfedema que utilizan compresión elástica de cualquier tipo? Es que no es que sea compresión elástica. Una compresión elástica ejerce alta presión en reposo. Es decir, si está el paciente en reposo, va a comprimirse demasiado. Y si se comprime demasiado en reposo, hay más probabilidad de efectos torniquete en algún segmento de la extremidad. Y eso es lo que supone el riesgo para estos pacientes. Y durante movimiento tienen baja presión, entonces no alcanzan interfaces donde haya efectividad en la resolución del volumen que se acumuló en la extremidad. Lo que cumple con las características opuestas es el vendaje de tracción corta. O sea, de hecho, el vendaje de tracción corta tiene más efecto con el ejercicio, con el Mm, movimiento. Y en reposo no incrementa el riesgo de efecto torniquete porque mantiene una presión relativamente baja mm. o una contención que le es segura al paciente. Y bueno, se referían específicamente a las mangas y medias de compresión, pero ya está solucionado. Sí, Eh, las mangas, por ejemplo, en reposo, si son, hay dos tipos de mangas, manga de tejido plano y manga de tejido circular. Las mangas de tejido circular hacen el efecto de un vendaje elástico, o sea, tienen alta presión relativa en reposo, entonces tienen más riesgo de que durante el reposo causen algún problema que las de tracción, que las mangas de tejido plano. Las mangas de tejido plano cumplen con el efecto de poca elasticidad que tienen las vendas de tracción corta. mm. Entonces tienes lo mismo, los dos mundos ahí. Claro, cuando tú hablas de compresión, usualmente suele pensarse en linfedema, en patología venosa, pero en el edema, en Es lo patología mismo, o sea, el musculoesquelética, claro, edema, el edema es un proceso un vascular espectro de... periférico. Mm. Es un espectro, sí. O sea, si hay aparición de edema es porque se superó la función linfática, que es Podemos decir que es un microlinfedema. no porque el linfedema implica que hay deposición de proteínas, de macromoléculas y otras sustancias que se encarga de evacuar el sistema linfático. Mm, Entonces, el problema del edema es que la cantidad de agua que se acumula y que llega a la extremidad no alcanza a ser eliminada por el sistema ni venoso ni linfático. Entonces, hay un proceso vascular periférico y desde luego las indicaciones que hay para un edema postraumático son muy similares a las de un edema de origen venoso o un edema o un flebolinfema o un linfedema, finalmente. mm. Similares. Las características y la fisiopatología es distinta. Voy a hacerte una pregunta, Luis, ya de las últimas que están aquí en el chat, pero me parece importante porque no hemos hablado de esta presentación y es el lipedema. Ujú. Preguntan si el lipedema es mejor utilizar sistemas de velcros que vendaje multicomponente. Lo mejor en lipedema es un abordaje integral. O sea, no hay tratamiento de lipedema si no hay un control metabólico, si no hay un control hormonal, si no hay un control alimenticio, si no hay un control relacionado a la actividad física y desde luego compresión. Y la compresión no hay algo validado que sea mejor o peor, debe de haber compresión y cumple con características en forma de mangas, digo, cuando hay involucro de brazos o medias. Pueden ser de tejido plano, pueden llegar a ser de tejido circular, puede ser incluso por vendaje o por sistema de velcros. Cada uno tiene sus características y debe de decirse cuál utilizar en función de las necesidades individuales del sujeto, nuevamente, pero no hay tratamiento del lipedema sin todo lo demás. Y si el objetivo es reducir el volumen del lipedema, solamente quirúrgico. Se debe hacer cirugía de Sappel o Wall o Beiser, que hay cirujanos que ya lo han hecho y lo han propuesto y lo han publicado. Pero que es Pero si lo que temporal, se quiere la es, solución. sí, porque el problema del lipedema es genético.
Entonces, una cirugía que se realice para mejorar el volumen lipedematoso debe de sí o sí acompañarse antes y después de lo que ya previamente describí. Y un paciente que no va a ir a cirugía porque es muy leve el problema o porque es muy avanzado y no va a haber gran mejoría, debe de tener todo lo que previamente ya mencioné. Si no, no hay tratamiento del lipedema y eso está por consenso también. O sea, el Mm. tratamiento del lipedema no es aislado una intervención, sino un asset de múltiples intervenciones y soporte psicológico para esos pacientes. Soporte psicológico fundamental. Luis, quería hacerte una última pregunta, a menos que tú tengas por ahí algo después que quieras platicar, pero no me gustaría que cerrar sin conocer un poco más de Luis Montoya y no tanto de lo que pueda hacer en la clínica, Luis. Y es, ¿en qué momento de tu vida decidiste ser fisioterapeuta? No sé, no creo que no fue un momento concreto. Fue una serie de eventos y consecuciones que me fueron orillando a eso. Realmente yo venía de una situación en donde yo tenía ya que ponerme a estudiar algo y opté por una rama en ciencias de la salud que fuera humana, que fuera muy familiarizada, o más bien que fuera muy cercana al paciente. Y lo más parecido a ello me pareció que era la fisioterapia. Entonces, literalmente eso lo decidí pocos meses antes de ingresar a la universidad. Y te has terminado enamorando de ella. No, porque creo firmemente que el amor es una decisión diaria. Amo mi profesión, sí, pero porque decido hacerlo hoy, no porque tenga un espectro alucín, imaginario, un constructo idealista de lo que es mi profesión, porque en la profesión se sufre y se disfruta exactamente por igual. Y hay momentos difíciles y hay momentos muy bonitos dentro de tu profesión, pero, y hay momentos donde dices, "Oh, ya quisiera no dedicarme a esto", pero al día siguiente decides dedicarte otra vez a eso. Y La luego al tenemos día siguiente tienes romantizada. una, sí, y al día siguiente tienes una gran satisfacción por lo que hiciste, por lo que pasó y todo esto, y te da para arriba, y al día siguiente lo vuelves a decidir. Y luego te vuelve a desilusionar y dices, bueno, voy a darle otra oportunidad. Y das otra oportunidad a tu profesión y a lo que estás haciendo y a quién eres y cómo te sientes con tu profesión, y dices, bueno, sí vale la pena volver a hacerlo. Entonces creo que ha sido una decisión diaria el dedicarme a la fisioterapia desde que decidí empezar a estudiarla. Gracias, Luis. No sé si tengas algo que quieras compartir, algún último mensaje que quieras dar a los que están aquí presentes. Pues, ay, Lilian Melo, saludos. Está ella en Brasil. Ella es de Brasil, es una colega. Dice como prevención, pero no sé a qué se refiere. Lilian preguntó sobre los materiales, todas estas preguntas que te hice de la manga compresiva en el linfedema, si se puede utilizar como prevención cuando está Sí, estable. sí, la manga debe de utilizarse como profiláctico cuando no está presente el linfedema. Cuando ya se dematizó el paciente, ya de hecho no es candidato al uso de una manga. Debe utilizar terapia compresiva por vendaje para reducir el volumen, y hasta que reduce, puedes utilizar nuevamente ya un elemento como la manga. Pero la manga, desde luego, está súper indicado como preventivo. Y lo mismo, ¿no? Individualizar cómo lo va a usar el paciente, quién lo va a usar, todo este tipo de cosas. Genial, Luis. Y pues creo que nada más eso. Entonces espero que les haya gustado. Si no, pues ya lo vieron y nos vemos luego. Gracias. Preguntas que hayan quedado pendientes o demás, pues siempre pueden consultar a @telinfologist. Y gracias, Luis, por compartirnos tu tiempo, tus conocimientos y conocer un poquito más de ti. Al contrario, muchas gracias, Rafa, y a todos los asistentes. Muy rara vez ya saben que hago este tipo de cosas. Entonces ya son privilegiados de que hayan estado en la sesión. Gracias, Luis, por todo el valor que le das a la Gracias, fisioterapia y a nosotros. gracias. Hasta luego. Chao. Chao.